Gloria al Señor. Dios me les bendiga, mis hermanos. Qué bueno tenerles pues nuevamente en la casa del Señor, terminando ya la semana y qué bueno pues terminarla en la casa del Señor, ¿verdad? Así que estamos en su culto de las 5 de la tarde, culto de adoración, ¿verdad? Así que busquen sus Biblias, Hechos 4 del 8 al 12. El título de la predicación, ¿por qué solo debo creer en Jesús? ¿Por qué solo debo creer en Jesús? Busque ya su Biblia, Hechos, después de los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos capítulo 4, del 8 al 12. Cuando lo haya encontrado me da un amén, ¿verdad? Ok, vamos a leer, póngase de pie para enredarse la palabra al Señor, gracias ahí por... Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Vamos en el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Terminamos en el 12. Y en ningún otro hay salvación. Leámoslo fuerte. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que tome el control. Desechamos la vanagloria, Señor, de la carne, el ego. Que sea tu Espíritu Santo pues el que nos exhorte, el que nos edifique y el que nos consuele. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Acomódese y acomódese. ¿Por qué solo debo creer en Jesús? Vamos. ¿Por qué solo debo creer en Jesús? Estaba viendo una noticia en CNN, más bien una entrevista en CNN, CNN Español, ¿verdad? Un noticiero pues reconocido y no sé hasta cierto punto serio, en el sentido pues de que no se van a dar noticias que sean falsas, y estaban entrevistando a un doctor Rodolfo, que no anoté ahí el apellido, que es un neurólogo de Minnesota, en Estados Unidos, y estaban hablando acerca de las consecuencias que ha tenido esta pandemia, las consecuencias que ha ocasionado en muchas de las personas, porque el problema es, llamémosle así, psicológico. La vez pasada yo les contaba del muchacho pues que no sé qué, en la cuarentena se subió a la torre de una antena telefónica y se tiró pues y le mentiría si quedó vivo, no sé si quedó vivo, pero hablaba este neurólogo de las consecuencias que ha ocasionado. Él hablaba que el cerebro produce, a ver si lo puedo pronunciar bien, el cerebro produce, ¿cómo se llama? Endorfinas. El cerebro produce endorfinas, que es lo que es una reacción
a la emoción o a la alegría que nosotros podemos tener, y él hablaba de algo muy importante y certero, y hablaba del contacto físico, porque muchas personas, hoy para la cuarentena, pues, y todas las indicaciones que se han dado en muchos países, del que usted no mire, no visite a sus familiares, pues, no se tenga el contacto físico, el poderse abrazar, el poderse darse un beso, pues, en otros países pues acostumbran, pues, yo aquí también lo he visto, ¿verdad? Que el papá le da un beso, el hijo le da un beso en la mejilla al papá, ¿verdad? Como una muestra de cariño, pues, de afecto. Pero que esto psicológicamente, el encierro ha ocasionado, pues, en Japón muchas personas se han suicidado por estar con aquella psicosis y que no tengo el contacto. Y que esta endorfinas, lo que se libera en el cerebro, que le han puesto aquí, que es lo que produce la felicidad en nosotros, o decir, cuando uno está alegre, se produce eso en el cuerpo, es la emoción que uno tiene, ¿verdad? El día de pago, ¿verdad? O alguna vez usted se habrá encontrado dinero en la calle, y qué emoción pues sentimos, ¿verdad? Yo una vez recuerdo que saliendo del culto, ahora, si la cartera, lo que usted se dio, tiene documento, esa no es bendición de Dios, ¿verdad? Bendición de Dios es que no tenga identificación y que usted no sepa a quién entregárselo, ¿verdad? Porque uno dice, pues no, bendición de Dios. Por ahí alguien me contaba, y mire, hermano, a modo de testimonio me lo contaba, pues, y que salió la cartera, y pues sí, ¿verdad? Y tenía identificación y como que de alguna forma sabía que como quién era, ¿verdad? Pero no sé, me dice, yo lo tomé como bendición de Dios, pues. No, hermano, si usted sabía de quién era, pues qué horrible es perder los documentos, la cartera. Pero yo recuerdo que saliendo del culto y cuando ya me iba a subir al carro, así afuera, siquiera estaba una cartera negra. Obviamente, desde el momento que usted ve una cartera, lo primero que se viene a la mente no son documentos. ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Pues dinero, ¿verdad? Una cartera tiene que tener dinero. Y cabal, recogí la cartera y tenía como, quiero ver, como $30 tenía. Y empecé a revisarla y cabal no habían documentos. Entonces, ¿cómo los devuelvo? Pues, ¿verdad? Así que sí me dio sentimiento porque uno dice, puya, perder $30, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso produjo una gran alegría en mi cuerpo. En otra ocasión me encontré una cartera de mujer y cabal, había dinero, habían tarjetas de crédito y habían documentos. Yo dije, híjole, aquí sí ya no se puede. Pero busqué entre los documentos y había una tarjeta que decía que era como que de un salón de belleza. Y yo pude relacionar a la persona por el apellido, porque al parecer que el salón de belleza era, no sé si de una hermana, de una tía, pero los pude relacionar por el apellido. Y como ya había un número de teléfono, le llamé a la fulanita. Sí, mira, yo olvidé la cartera. Y recuerdo que nos vimos ahí en un lugar y le devolví la cartera. Eso produce alegría en nuestro cuerpo, pero dice este doctor que al no producir endorfinas, al no tener esa alegría, ha causado trastornos psicológicos que afectaron el cuerpo y a tomar decisiones extremas a muchos durante esta pandemia. Porque con familiares no se han podido abrazar, no se han podido tenerlos cerca, pues. Y esto produce una situación psicológica. Y que cuando hay pues situaciones de depresión y todas estas situaciones, que hay soluciones, pues, ¿verdad? Pero en el tiempo de lo fuerte de la pandemia, pues, muchas personas acostumbraban ir al gimnasio, a hacer ejercicio, a poder liberar, pues llamémosle así, el estrés o la ansiedad. Pero estando encerrados, ¿cómo se podía hacer? Y esa es una solución normal, una solución pues que un médico puede dar.
Pero en medio de las crisis hay alguien que pudo calmar y que pudo dar paz en el corazón de aquellos que estaban en esta situación. Pero surge la pregunta, al ver todas estas situaciones, surge la pregunta, ¿será que Dios sigue hablando en esta situación? ¿Para qué? Para que se vuelvan a Él. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia, pues yo no le digo, pues usted, las cosas que usted acostumbra a hacer, pues. Pero quizás hablando de aquellas que muchas veces se les ha predicado el Evangelio y que, no, mire, yo estoy bien, pues dicen muchos, yo estoy bien, como queriéndole decirle a uno, no necesito de Dios, pues, ¿verdad? Está bien mi familia, tengo, pues, lo necesario en la casa, un trabajo, tengo lo necesario, pues. Pero, ¿será que Dios habló fuerte en esta situación, pues? Y ahí estaban, pues, en internet. Muchos que pudieron haber buscado, yo pienso en estas personas que se suicidaron, que de alguna forma siempre escucharon el Evangelio, pues, un mensaje. Pero no buscaron la solución en el Señor y terminaron suicidándose. Pero en medio de la crisis, Dios es quien puede dar la paz. Pero vamos a ver, quería introducir con eso, como una fuerte solución para aquel, pues, que tal vez se ha resistido al Evangelio, que está tomando bastantes medicamentos para la depresión. Y quizás hasta muchos se les ha invitado a que vengan a la iglesia y no quieren ir. Pero Cristo es la solución. Ahora, ¿por qué solo debo creer en Jesús? ¿Por qué solo debo creer en Jesús? Porque solo Él salva. Porque solo Él salva. Busque ahí, leamos ahí Hechos 4, del 8 al 12. Nuevamente vamos a leer el 12. Vamos a leer el 12. ¿Por qué solo debo de creer en Jesús? Vamos a leer el 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasaba? Acuérdense que siempre le he enseñado para que podamos entender bien el pasaje, el versículo. Nosotros podemos leer hacia atrás y hacia adelante para poder entender el versículo. ¿Qué pasaba en este contexto? Pedro acababa de ministrar a un cojo, el cual pues estaba al camino y estaba pidiendo dinero. Y él le dijo, no tengo oro ni plata, pero le dio lo más preciado. Y quizás por eso yo siempre decirle a mi papá, pues, de que después de todas las cosas o el sacrificio que él pudo hacer, lo más grande que él me pudo haber dado es traerme a los pies de Cristo, invitarme a la iglesia, porque es Dios quien transforma. Lo que tengo te doy, le dijo Pedro, y en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y ándale. Y él se levantó y Dios lo sanó. Y los sacerdotes y los escribas y todos ellos pues vinieron y lo agarraron. ¿Por qué? Dios ya estaba haciendo su obra. Usted vino al Señor, su vida cambió. Si antes pues estaba en el alcohol, pues Dios lo restauró. Si usted tenía una situación difícil, Dios se la restauró. Y los demás lo ven y les molesta. Les molesta que usted esté bien. Les molesta que uno sea cristiano y siempre buscan cosas para criticarlo, pues. Que ahí solo les dan mentiras y que ahí los tienen dormidos. A la gente le da envidia. Y ellos veían lo que los apóstoles andaban haciendo
Y si usted lee versículos atrás, cuando habla de la sanidad de este cojo, dice que después de esto muchos creyeron, glorificaban a Dios. Entonces, por obvias razones venían y seguían a los apóstoles porque querían de la palabra, querían del poder de lo que Dios estaba haciendo. Entonces estos tenían envidia y quisieron, lo agarraron, lo metieron preso y después lo iban a sacar para que con los gobernantes, ¿verdad? Ahí, como que dijéramos con el alcalde. Y ahora que ayer estaba obstruida la entrada principal, ¿verdad? Tuve que entrar hacia más adelante y ahí me di cuenta que ahí enfrente, en la segunda entrada, viniendo ya para acá, está el puesto de la policía de las isletas. Ahí dice, ¿verdad? Puesto las isletas. Entonces, estos los habían metido en la cárcel porque dice que estaban también los guardias y después lo querían confrontar, pues. Que por qué andaban haciendo estas cosas. Y le decían que con qué autoridad hacían ellos estos. Y ellos le dicen en el 12, y este es el punto central: ¿por qué debo creer solo en Jesús? Porque solo Él salva. Y dice el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Pedro les estaba diciendo que no hay donde buscar, más donde buscar. Acordémonos del contexto. El judaísmo, pues, el judío, pues, se le fue dado la ley, los profetas, la ley de Moisés, y ellos tenían en reverencia a Moisés, pero se les estaba predicando que ya no era eso, que ya Cristo, al que habían crucificado, es por medio del cual hoy tenemos la salvación. Porque si fuera por la ley y que mire, si usted hace algo y lo van a apedrear, pues yo creo que ya ninguno estuviéramos, pues. Pero el Señor cambió las cosas. Pero dice que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre que Jesús, refiriéndose a Jesús. Si usted se habrá dado cuenta o ha visto las noticias, el gobierno o el presidente anunció la ayuda que iba a hacer para las micro y medianas empresas y también para los informales, llamémosle el crédito del gobierno, y también iba a dar un alivio financiero en el cual las empresas podían poner sus solicitudes para que les aprobaran el pagarles la mitad del salario de las planillas para poder ayudarles con esto de la pandemia, ¿verdad? Porque muchos pues habían quedado pues con bajos ingresos, y para hacer ese capital de trabajo con los préstamos y para poder apoyarlos con las planillas para los desempleados. Pero mire, esas colas de ir a estar pidiendo el dinero desde las 7 de la mañana hasta como las 5 o 6 de la tarde, y la gente haciendo cola para poder que les dieran el desembolso. Usted llevaba los documentos al banco y luego le daban respuesta por un correo electrónico y usted podía llegar al banco a retirar su cheque. Pero fíjense que en esta situación, se tardaban aproximadamente 45 minutos para atender cada persona que llegaba a solicitar los cheques, a solicitar la ayuda del gobierno. ¿Qué es dinero que le van a prestar y que va a ser para 10 años y al 3% anual? Pero híjole, en la desesperación de esperar tanto tiempo, uno decía, bueno, ¿por qué no pusieron otros bancos, pues? Para que no suceda esto, pues. O sea, la gente se iba de sucursales para otras sucursales, porque lo que hacían era darles números para que pudieran decir, bueno, vamos a dar hasta el 40 y de aquí ya no hay más. Se iban para otras sucursales. Y uno decía, solo un banco. Ahora viene la pregunta: ¿qué pasaba? Y habían designado al banco hipotecario. ¿Qué pasaba si una persona con sus documentos para ir a retirar el cheque se hubiera ido a otro banco? ¿Qué hubiera pasado?
Que el cajero se hubiera quedado rascando la cabeza si es que no le hubieran preguntado al vigilante de la entrada: mire, ¿y usted por qué trae estos documentos aquí? Si el único banco designado es el banco hipotecario, mire, señor, vaya a buscar el banco hipotecario. Y hubiera sido lo correcto. Vaya a buscar el banco hipotecario. ¿Por qué le doy este ejemplo? Para los amigos que no conocen de Cristo, pues, y que usted también lo puede entender de esta forma. ¿Por qué solo debo de creer en Jesús? ¿Por qué solo tenía que ir al banco hipotecario? Porque ese es el banco que el gobierno había asignado, pues, que lo hizo bien, que lo hizo mal, pues. Modo. Hoy dicen que supuestamente andaba hasta el 22 de diciembre para poder retirar esos cheques, pues, que usted ya había aplicado. Y uno dice: ¿por qué ese banco? Solo los que designaron eso dentro del gobierno saben por qué designaron solo el banco hipotecario. La salvación de Jesucristo, lo mismo. Mira, ¿y por qué solo debo creer en Jesús para salvación? Porque así lo dispuso Dios. Viene otra vez la pregunta. Entonces, ¿ahora qué pasa si yo busco entonces otro medio? Si yo busco otra persona, si yo busco una institución para encontrar salvación, pues no hay salvación. El versículo es claro y dice que y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Entonces, ¿por qué solo debo creer en Jesús? Porque así lo dispuso Dios. No hay más nada. Ahora, ¿qué pasa? Si aparte del Señor me han enseñado otras cosas, entonces realmente usted no cree genuinamente. Porque entonces esa salvación es a medias, y la salvación a medias no sirve. Porque Dios es celoso. ¿Qué le parece si su esposo llega hoy en la noche y le dice: mira, hija, yo te quiero a ti, pero también quiero a la Carmela? Puedo vivir ¿se acuerda? Dos mujeres, un camino. Bien, se acuerdan. Yo me acuerdo porque esa vivía mi mamá ya, pues, cuando estaba chiquito, pues, ¿verdad? Y bien me acuerdo cuando anunciaron ahí que se murió la Selena, y ese día estábamos viendo la novela. Y por eso la veía uno, pues, porque pues sí, ¿verdad? Era la hora de la señora ahí. Pero ¿y qué le parece? Que le dijera: mira, yo amo a Ana María y a... ¿cómo llamaba la otra, no? Yo las amo a las dos, aunque como era gringo el protagonista. ¿Qué le parece a usted? Y él dice: mira, pero amo también a la Carmela y vamos a hacer una cosa. De lunes a jueves voy a estar en la casa con los hipotes y de viernes a domingo voy a estar donde la Carmela. A las dos las quiero. Pregunta: ¿aceptaría usted esa situación? O que llegue su esposa y le diga: mira, yo quiero a Roberto, pues, pero también te quiero a ti. ¿Aceptaría usted esa situación? Los hipotes, ¿verdad? O sea, ¿aceptaría la cipota? Mira, con vos también, y con Lupe, y con Roxana, ¿verdad? Hay un pedacito para cada una de ellas. ¿Aceptaría usted esa situación? Y peor si es la tóxica, ¿cómo? Lo mismo es en el Señor. Aunque le parezca burdo el ejemplo, pues, pero es lo mismo. Y ya lo vamos a ver más adelante, ¿por qué? ¿Por qué solo debo creer en Jesús? Porque Él hace milagros. Y aprenda esto: fuera de Jesús, si a usted le han contado de un milagro, Satanás hace milagros.
Solo que su poder es limitado. Porque a cualquiera le pueden decir, porque sí, ahí están los brujos, pues que hacen sus cosas y sus menjurjes y todo eso. Y vaya, y sí, mira, venga aquí le vamos a sanar, ¿verdad? Y que le sacan no sé qué del estómago, le sacan hasta sapos y toda la cosa. Todo eso es de Satanás. Y que aparentemente hace milagros, solo que el poder de Satanás es limitado. Fuera de eso, mire, pero yo a fulanito, yo he pedido, vaya, y también me ha dado milagros. Yo siempre he pensado en esto, se lo dejo en su corazón, que de alguna forma pues equivocada, que le hemos pedido algo al Señor, fuera de ir a un brujo pues, u otra cosa, y que han sucedido los milagros, para mí, siempre el Señor los ha hecho, porque de alguna forma ve la necesidad de la persona y ha obrado en ella. Y es el Señor que al final, y cuando venimos al Señor, cuando conocemos el verdadero evangelio de Jesucristo, muchos nos venimos a dar cuenta, y yo, pucha Señor, y yo pedía, y le pedía a esto o a lo otro, y tú en tu misericordia, ¿verdad, Señor? Siempre me ayudaste. Porque Él es así. Porque Él es así. Busque Lucas 14. Vamos a leer del 1 al 6. Lucas 14. ¿Por qué solo debe creer en Jesús? Porque Él hace milagros. Porque Él hace milagros. Busque, vámonos para atrás. Lucas 14. Ahí cuando lo vaya encontrando me da un amén. Lucas 14, del 1 al 6. ¿Qué dice ahí su título? Jesús sana a quién, dice. Está raro el nombre ahí, ¿verdad? A un hipopótamo, ¿no? Es que está bien raro. Hidrópico, ¿verdad? Hidrópico. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hipódrico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, esta vez se fue de una vez a ellos y no primero a sanar al enfermo, diciendo, ¿es lícito sanar en día de reposo? Pongámosle pausa ahí, porque esto es bien peculiar. Si usted se había fijado en otros pasajes, en otros milagros que el Señor hacía, esta pregunta se lo hacían los demás. ¿Es lícito sanar en el día del reposo? Pero en este caso Jesús de una vez vino, porque acuérdense que siempre ellos buscaban, lo que dice la Escritura, buscaban ocasión de tentarle. ¿Y por qué tus discípulos se lavan las manos? O no se lavan las manos, perdón. Siempre andaban buscando dónde, pues, ¿verdad? Ellos no sabían que Él era Dios, pues. ¿Es lícito dar los impuestos al César? Obviamente, para que el César lo linchara, para que delante del César él dijera que no es lícito dar, pues. Pero en esta ocasión el Señor viene directamente y les dice a ellos, o sea, Él viene y los confronta a ellos y les dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Leamos ahí el 4. Mas ellos, ¿qué hicieron? Dice, callaron, dice. Y Él, tomándole al enfermo, le sanó y les despidió, dice. Y dirigiéndose a ellos, esto es como la expresión que nosotros tenemos, ¿verdad? No sé, mala expresión, pero usted habrá escuchado este dicho, pues, ¿verdad? ¿Querés más al lorito? Mire, viene el Señor y no se quedó ahí, y todavía los terminó de confrontar, porque sabía el corazón de ellos, pues. Sabía la mala intención, pues. Sabía lo que quería hacer, pero en este caso Dios vino y Él se les adelantó a ellos, pues, a lo que pudieran pensar, pues. Y dirigiéndose a ellos dijo,
¿quién de vosotros, si a su asno o a su buey cae en algún pozo, le dice, no lo va a sacar inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le daría a replicar estas cosas. Dice que iba a sanar a un hidrópico. ¿Qué es un hidrópico? Hidrópico es tener los pies inflamados. ¿Qué quiere decir? Si alguno de ustedes habrá visto eso o le habrá pasado, la hidropía es la retención de líquidos. O sea, cuando usted de repente tiene bien hinchado de aquí donde está el tobillo, porque usted está reteniendo líquidos. Yo recuerdo la mamá del pastor general, él lo contaba, y él decía que ella retenía líquidos, pues vivía allá en Estados Unidos y entiendo yo que siempre le sacaban el agua, pero al parecer como que ella, eso le afectó mucho y como que ella después no quiso que le sacaran el agua, y al parecer pues de eso murió. No, tengo un vago recuerdo cuando el pastor hablaba de eso, pero eso es ser hidrópico, que tenía los pies hinchados. Entonces estaba en la casa de un gobernante, y este hombre era un hombre sencillo, pues, con una condición de salud. Y aquí en este momento, o sea, por lo que dice la Escritura, no fue él que vino y le pidió al Señor que le sanara, sino que él estando ahí, él vino y se acercó y lo sanó. Ahora, ¿por qué lo del día del reposo? O sea, en el judaísmo, el día del reposo, porque 6 días creó Dios los cielos y la tierra, creó al hombre, y en el séptimo día descansó. Para los judíos, pues es el sábado, el famoso Shabbat, ¿verdad? A mí me gusta, yo sigo la página de Israel, sigo la página de, ¿cómo se llama? Israel, las fuerzas de defensas israelí. Me gusta ver los militares y ver los aviones que tienen, y también sigo la página de Israel. Entonces, en el día de reposo no se tiene que hacer nada, pues. Ahí en Israel, otras veces creo que les he mencionado, se cierran los comercios, se cierran las tiendas y todo, y las calles. Cabal, como cuando aquí termina el culto, todos se van, aquí se apagan las luces y todo esto de aquí, desierto, ¿verdad? Pues así hay en Israel, todos están en su casa guardando el Shabbat, ¿verdad? Y los judíos saludan y dicen Shalom Shabbat, ¿verdad? O feliz sábado, ¿verdad? Feliz sábado, el Shabbat para los judíos. Entonces es algo sagrado, porque el Dios dijo, vaya que ese día vamos a casar. Entonces el Señor viene y le dice, ustedes vienen e imponen cargas en las personas, pero verdad que si su asno de repente ya se quedó trabado, verdad que usted no sale, como queriendo decir, pero verdad que si el carro a usted se le arruina, usted que es religioso, contemporicémoslo. Pero verdad que usted se tiene arruinado el carro, no ese día aproveche, viene y va a arreglarlo, pues. Eso le estaba diciendo a ellos, porque ellos eran, y por eso vino el Señor, como decimos nosotros, vino y nos peló la cara ahí a los sacerdotes, pues. Ustedes vienen y son religiosos y son, ¿cómo le podríamos decir? Legalistas, que quieren poner cargas en las personas y que andan juzgando y que andan diciendo esto y lo otro, pero ustedes mismos ni con un dedo, dice, levantan eso. O sea que el Señor les estaba diciendo a ellos, pero verdad que alguna vez se te ha perdido el asno y no has ido a correr. Y Él les dice, y en otras ocasiones, y no podríamos sanar a este enfermo en día de reposo. Pero ¿y qué dice? Calladitos se quedaban mejor, porque saben que ya lo habían hecho, pues. Pero Jesús conoce tu condición y Él obra. La religión esclaviza, pero Jesús salva. La religión esclaviza, pero Jesús salva. Porque la religión
te enseña una serie de pasos, te enseña una serie de cosas que tenés que cumplir y que al final te dice pues que a saber si las vas a cumplir. Pero Jesús te da salvación. Dice que nadie supo responder, ¿verdad? Pero Jesús siempre quiere restaurar. Pero Jesús siempre quiere restaurar. ¿Por qué solo Jesús? ¿Por qué debo creer en Jesús? Porque solo Jesús, mire, esto es bien importante, parte de todo. Porque solo Jesús, siendo Dios, murió en la cruz para perdón de pecados y salvación. En teología se le llama la kenosis, que es el despojo de Dios. O sea, cuando usted lee en Juan que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Escritura, y dice que Él se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Porque, o sea, Él siendo Dios, pues, venir y ponerse en la condición de hombres. Ahora, la condición de hombre usted no la tiene que tomar como que nosotros, miren, no valemos nada y somos miserables. No, valemos la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero cuando Él dice en la condición de nosotros, es para que usted entienda que ante Él nosotros no somos nada. Y por tanto, si sabemos que Él nos creó, entonces nosotros tenemos que venir a Él. Porque solo Jesús siendo Dios murió en la cruz por perdón de nuestros pecados y salvación. Busque Juan 19:28. Juan 19:28, porque solo Jesús murió en la cruz. Mateo, Marco, Lucas, Juan. No lo había encontrado, me da un amén. Juan 19:28. Porque solo Él murió en la cruz. Vamos a leer del 28 al 30. Si lo han encontrado, me da un amén. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que en la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Qué horrible, imagínense teniendo sed y ponerle vinagre, tan horrible que es el vinagre, que se hace para hacer el encurtido, ¿verdad? De las pupusas, ya así mezclado pues con el agua y todo, pues ya se siente bien el curtido, pero así el puro vinagre, eso es horrible. Imagínense el Señor que tenía, Dios mediante, en Semana Santa vamos a ver un poquito de esto, tenía su lengua pegada al paladar. ¿Usted se puede imaginar eso? Se pasó todo el día y sin tomar agua y está con una gran sed. Yo me recuerdo una vez que por no fijarme, en vez de agarrar, pensé que era café y era aceite. Imagínense, me pongo el gran sorbo y era aceite, pues estaba negrito, pues. Ay, venía de regreso, pues. Estaba chiquito, ya sabes que uno de chiquito siempre anda haciendo un montón de cosas, pues, ¿verdad? Y no era café, era aceite, pues. Y como estaba negrito, pensé que era, pero no, imagínense, era el aceite que ya mi mamá quizás, en vez de botarlo, lo echó, y no sé por qué lo echó en una taza mi mamá. Ya me acordé, el martes le voy a reclamar, hoy en la noche le voy a hablar para reclamarle, porque tengo esa fea experiencia, como dice uno, pues. Horrible. Pero usted se imagina, él tenía la lengua pegada al paladar, no aguantaba sed, y ponerle vinagre en la boca. Y dice, y en el 30, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Todo estaba consumado. ¿Por qué dijo esa palabra? Todo está consumado. Porque todo lo que Dios había planeado para la salvación del hombre, en ese momento se estaba dando cumplimiento. Él tenía que siempre llegar a la cruz. ¿Se acuerda cuando leyó el pasaje de Isaías? Que yo, una entrevista, o más bien
¿cómo se le llama? Un evangelismo allá en Israel, y que me encantó de la forma en que lo presenta este fulano, y le decía, y el reportaje se llamaba El versículo prohibido para los judíos. El versículo prohibido para los judíos. Y es cuando habla de que él iba a ser lacerado, que él iba a ser, que él iba a morir por nuestros pecados. No recuerdo la cita. Que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y lo confronta bien bonito, porque le dice, mire, ¿de qué puede estar hablando este pasaje aquí en Isaías a un judío? Allá en Israel, hoy en estos tiempos, pues. Porque usted le pregunta a mí, ¿quién es Jesús? No sé quién es Jesús, ¿verdad? Y le dice, ¿de quién puede estar hablando este pasaje aquí Isaías? Pues, porque Dios, la ley y los profetas y Moisés, pues, ¿de quién puede estar el pasaje? Y les muestra la historia, solo quién pudo pasar por todo eso. Y ahí les deja el enfatismo y la confrontación. Entonces, el Señor Jesús tenía que llegar siempre a la cruz. Si los judíos lo hubieran rechazado, de igual forma se hubiera dejado, algo hubiera pasado para que los romanos lo hubieran crucificado. Y cuando Jesús dijo consumado, ahorita yo estoy cumpliendo toda la promesa y todo lo que con mi Padre habíamos planeado para poder salvar a cada uno de nosotros. ¿Por qué la salvación es tan fácil? Por esto, porque Él se dio en sacrificio. Ahora Pablo dice, no convertamos la libertad en Cristo en libertinaje. Sí, mira, porque yo soy salvo, ¿verdad? Como les daba el ejemplo y que yo conocí las dos caras del, llamémosle así, del Evangelio, en la forma o en la percepción que ciertas personas pueden tomar el Evangelio. No, mira, mañana vamos a chupar y mañana nos arrepentimos. Sí, no somos salvos, pues. Esa era la percepción. Y quiere que sea demasiado extremista. Sí, hágalo, o sea, váyase a rutinear, o sea, yo le llamo, nosotros bromeamos así en Guardianes de la Ciudad. Hey, ¿qué le pasó, hermano? ¿Por qué no ha estado viniendo? Es que miren, andaba ya repellando pirámides. ¿Por qué? Porque siempre a Egipto lo tipificamos como el mundo, ¿verdad? Por donde sacó el pueblo de Israel, ¿verdad? Y yo le digo, sí, usted puede ir. Yo le hago el reto, pruebe, o sea, la salvación Dios no se la va a quitar. ¿Se acuerda del pasaje con David? Y quiero que, con el ejemplo extremo que yo le estoy dando, quiero que amarre lo que pasó con David. Para que usted diga, ella, pues sí, que chingo, entonces se pudiera hacer todo lo que quiera. Sí, vaya, dele. Llega el profeta Natán y le dice, mira, fíjate que fulanito de tal tenía sus 4 corderitos y vino el vecino, verdad que tenía un solo corderito y tenía 4 vecinos, 4 corderitos, y le fue a quitar el único corderito que tenía. ¿Qué se puede hacer contra eso? Hombre, que pague 40 veces y póngale todos los juicios que quieran. Ese sos vos, como que era menú del restaurante. Y le dijeron, ¿qué querés? Dice el Señor, caer en las manos de tus enemigos, o querés caer en las manos de Dios. O sea, la reprensión que te vaya a dar, o caer en las manos de mis enemigos, o en la represión del Señor. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿él qué dijo? Bueno, ni modo, prefiero la represión del Señor porque de alguna forma va a tener misericordia y en buen salvadoreño no me va a caer tan duro. Pero entonces no se la dejó pasar, pues. De ahí, de esas situaciones que David escribe los salmos que usted encuentra ahí. Chica, la verdad que no nos podemos amparar. Lo que aprendíamos ayer, de la misericordia.
Pero mire lo que le dijo. Por echarte la canita al aire ahí con la Betsabé, ¿verdad? Va, está bueno. No quiero que lo tome mal. Pero porque, llamémosle así, los inconversos se rieron de mí. No, por eso te voy a castigar. Porque lo otro, pues. Ahora no es que dice, pues sí lo puedo hacer. No. Pero porque se rieron de mí, porque se burlaron de mí. ¿Qué quiere decir? Que las cosas no se pueden quedar así nomás, pues. Entonces, tenemos la bendición de la salvación. Algo que Dios nos regaló y por eso es tan fácil salvarse. Pero siempre hay consecuencias de las acciones que usted pueda meter. Ahora, Él murió en la cruz para salvación de cada uno de nosotros. Murió Mahoma, murió Buda, murió Confucio, personas célebres y adoradas pues allá en la cultura asiática, japonesa, coreana y todo lo que usted le puede llamar. Pero ahí se quedaron en la tumba. Jesús fue quien resucitó. Imagínese, llegan hoy alguien a la puerta de su casa y le dice: aquí están las llaves de su nueva casa. Creo que al salir aquí de las isletas, de este lado, yo he visto una casa pues súper bonita. ¿Cuánto habrá costado esa casa? Como que fuera de esas casas de rancho, porque digo yo, bueno, pero aquí lo ideal pues es que estuviera allá por el lado de la costa, pues. Pero está súper bonita esa casa que yo he visto siempre a la salida, de este lado, ¿verdad? Lado izquierdo, no sé cuánto pudo costar. La vez pasada les decía que veía casas allá en México de 25, de 30, de 45 millones de dólares, pues. A los que puedan estar pagando su casa, que alguien viene y les diga: no, mire, aquí está el crédito, casa pagada, pues. ¿Cuál sería su expresión? Que le toquen a la puerta, pues, y le digan: mira, aquí está su casa con jacuzzi y todo eso. ¿Cuál sería su expresión? O de aquel, pues, que ahí está pagando las cuotas y que a 30 años, ¿verdad? Con el fondo social, y que le digan: no, mire, aquí están las llaves de la casa. Jesucristo pagó el precio a base de injurias, de golpes físicos, porque allá en Mateo, ya se nos acortó el tiempo, allá en Mateo 26, 17 dice que le daban de puñetazos. Por eso es tan fácil salvarse, para los amigos que nos puedan escuchar. Por eso es tan fácil salvarse, pero es por creer. No es así porque yo, mire, yo hice la oración. Alguien decía ahí: vaya, yo ya hice la oración. Pues sí, pero hay frutos de esa, llamémosle así, conversión, o de esa profesión de fe. Hay frutos. Jesús pagó el precio. Jesús recibió los azotes por nosotros. Yo no imagino pues en la escena esa de que le estén pegando y él esté tirando sangre, pues. Yo recuerdo de pequeño, ¿cómo se llamaba la iglesia? Se llamaba Manantiales de Vida Eterna, se llamaba la iglesia donde mi papá nos llevaba. Era una iglesia de 2 pisos. A veces nos quedábamos en el culto y a veces nos íbamos como a la escuela bíblica. Y yo recuerdo que atrás de la iglesia había un pasaje, y como que siempre se reunían en las tardes los bolos ahí. Y me recuerdo que una vez fui a ver ahí y habían 2 bolos, ustedes que se estaban dando duro. Vení, a un bolo con alguien cuerdo, pues, que no estaba tomando. Y el bolo le decía: vení para acá, pues, que no sé qué, y se le tiraba. Y el que estaba sano, en su sano juicio, le decía: cálmate, no, hombre, le decía. Y uno decía: qué chivo, lucha libre, en vivo. Y cabal, mire, una de esas le soltó el puñetazo en la cara, que hasta pisto le sonó el gran pencazo en el suelo, pues.
Y ahí todo desangrado el bolo y se levantaba y todavía, pues mire. Y yo decía, qué chivito, el pobre bolo todo desangrado. ¿Qué? Vení, pues, ¿crees que no te voy a dar? Pues? Y otra vez, mire, polongón para el suelo. Ahí lo dejó el pobre y se dio la vuelta, pues, y se veía pues, que el fulano todo desangrado de la cara. Imagínese el Señor, o sea, dándole de puñetazos. Él sufrió por nosotros. Solo Jesús. ¿Por qué debo creer solo en Jesús? Porque Él solo nos puede librar de la condenación. Solo Él nos puede librar de la condenación. Juan 3:16. Juan 3:16. Ahí vamos a terminar. ¿Por qué solo debo creer en Jesús? Porque solo Él fue quien murió en la cruz para perdón de pecados. Porque solo Él me puede salvar de la condenación. La iglesia no puede. La religión no puede. El pastor no puede. Un religioso no puede perdonar pecados. Solo Jesucristo. Leamos ahí Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que por medio de Él nosotros podamos ser salvos, ¿verdad? Y usted lo conoce de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda, no se refiere a que, mire, aquí apagaron las luces y yo no conozco aquí, ya no sé por dónde irme, pues. Para que no se pierda en condenación, mas tenga vida, ¿qué dice? Vida eterna. Jesús quiere que todos se salven. Nosotros decidimos salvarnos o no. Dios ya hizo su obra. Pero a veces las cosas cotidianas del mundo, para aquel que no le conoce, a veces te impiden. Porque tú dices, es que tengo que dejar esto y tengo que dejar aquello, y eso es lo que a mí me gusta, y eso te impide. Pero mira lo que dice la Escritura, y Dios lo conoce. Lea ahí el 19 y el 20, y ahí terminamos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más, ¿el qué dice? Las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No, porque ahí me van a estar diciendo en el culto que yo dejé esto y lo otro. Dios quiere darte salvación, y cuando tú vienes a Cristo y cuando tú le recibes, Él te transforma, y todas aquellas cosas que te parecían bonitas y que solo eso podía haber en tu vida, Dios te abre los ojos y te dice que todas aquellas cosas que te entretienen y te alejan de poder recibir a Cristo, al final solo tienes condenación. Pero tú decides salvación o condenación. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Usted que nos ha sintonizado, usted que nos ha visitado, está pues en esta iglesia, le invitamos a que pueda recibir de Cristo. Le invitamos a que pueda recibir esa salvación. Dios ya pagó por usted. Dios quiere darle salvación. Dios quiere entrar en su vida. Él la conoce. Lo demás viene por añadidura. Él va a cambiar su interior, pero quiere que le reciba. Hágalo de esta forma. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias estoy al Padre por enviar a su Hijo a morir en su lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvarme hoy. Amén y amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos a que pueda seguir sintonizando nuestros mensajes, a que pueda buscar una iglesia donde congregarse, donde se predica a Jesucristo como único Salvador. Dios me les bendiga.